La noche estaba cargada de electricidad. Miles de personas gritaban su nombre, pero Michael Jordan no escuchaba nada. El ruido del estadio se había convertido en un zumbido lejano mientras miraba el aro con una mezcla extraña de rabia y cansancio. Era la estrella más brillante de la NBA, el rostro del deporte, el hombre que parecía invencible, pero detrás de esa sonrisa perfecta y de los comerciales millonarios, algo empezaba a romperse. El mundo veía al héroe. Él, en silencio, comenzaba a sentir el peso de una vida que ya no le pertenecía. Cuando Jordan llegó a la NBA en 1984, el talento era tan evidente que parecía injusto. Saltaba más alto, corría más rápido, jugaba con una ferocidad que convertía cada partido en una batalla personal. Pero la grandeza tiene un precio. Muy pronto, cada derrota se convirtió en un juicio público. Cada tiro fallado en una pregunta sobre si realmente estaba destinado a dominar el juego. Los Chicago Bulls aún no eran una dinastía, eran un equipo perdido intentando seguir el ritmo de su propia estrella. Las primeras heridas llegaron rápido. En 1985, una lesión en el pie lo dejó fuera durante gran parte de la temporada. Para un competidor obsesivo, estar sentado mirando partidos desde la banca era una tortura silenciosa. Veía cómo el equipo sufría sin poder intervenir. Sentía que su cuerpo lo traicionaba justo cuando el mundo empezaba a descubrirlo. Ese fue el primer momento en que entendió algo incómodo. El talento no lo protegía del dolor. Cuando regresó furioso. Anotaba como si cada punto fuera una declaración de guerra. Pero en los playoffs siempre aparecía el mismo muro, los Detroit Pistons, los llamados Bad Boys. Golpes, empujones, faltas duras. Cada vez que Jordan penetraba la pintura, parecía entrar en territorio enemigo. No era solo básquetbol, era supervivencia. Año tras año, los Pistons lo derribaban, y cada derrota dejaba una marca más profunda en su orgullo. Ese fue el primer punto de no retorno. Jordan entendió que el talento no era suficiente. Si quería ganar, tendría que transformarse. Empezó a entrenar con una intensidad casi brutal. Su cuerpo cambió, su mentalidad también, pero mientras el jugador se volvía más fuerte, el hombre comenzaba a cargar con algo más pesado, a la presión de ser perfecto. A principios de los 90 finalmente llegaron los campeonatos. 3 títulos seguidos. El mundo parecía confirmar lo que muchos ya creían: a Michael Jordan era el mejor jugador del planeta. Pero justo cuando todo parecía en su punto más alto, comenzaron las grietas. Historias sobre apuestas empezaron a aparecer en los periódicos. No era ilegal, pero la narrativa era peligrosa. La prensa comenzó a preguntarse si la obsesión por competir había cruzado una línea. A principios de los 90, finalmente llegaron los campeonatos. 3 títulos seguidos. El mundo parecía confirmar lo que muchos ya creían: Michael Jordan era el mejor jugador del planeta. Pero justo cuando todo parecía en su punto más alto, comenzaron las grietas. Historias sobre apuestas empezaron a aparecer en los periódicos. No era ilegal, pero la narrativa era peligrosa. La prensa comenzó a preguntarse si la obsesión por competir había cruzado una línea. Jordan respondía con calma, pero por dentro sentía que cada historia era un ataque a su carácter. Entonces llegó el golpe que nadie pudo anticipar. Julio de 1993, su padre, James Jordan, fue asesinado durante un robo mientras dormía en su automóvil. La noticia paralizó al país. Para Michael, el mundo se detuvo. Su padre no era solo su mayor RFN, era su brújula, su consejero, la voz que siempre le recordaba quién era realmente. De repente, esa voz desapareció. Ese fue el segundo punto de no retorno. Durante semanas, Jordan apenas hablaba. El básquetbol, que siempre había sido su refugio, ahora se sentía vacío. Poco después, tomó una decisión que sacudió al deporte en sí. Retiraba de la NBA. El mejor jugador del mundo abandonaba el juego en la cima. Muchos no lo entendieron. Algunos pensaron que era una locura. Otros inventaron teorías. Pero para Jordan la razón era más simple y más dolorosa. El juego ya no se sentía igual sin su padre mirándolo desde la tribuna. Intentó llenar ese vacío con otro sueño en el béisbol.
era el deporte que su padre siempre había amado. Jordan entrenó en silencio y firmó con una organización de grandes ligas, jugando en ligas menores, pero el experimento fue brutal. Los lanzadores sabían que enfrentaban a una celebridad. Cada turno al bate se convertía en un espectáculo. Las críticas eran despiadadas. Muchos decían que estaba arruinando su legado. Jordan escuchaba todo, pero seguía entrenando como un novato desesperado por demostrar que pertenecía allí. Sin embargo, el béisbol no podía apagar el fuego que llevaba dentro. El competidor seguía vivo. Y en marzo de 1995, después de meses de dudas, apareció un simple comunicado de 2 palabras que sacudió al planeta deportivo. I'm back, Jordan regresaba a la NBA. Pero el regreso no fue el cuento de hadas que todos esperaban. El ritmo del juego era diferente. Su cuerpo había cambiado. En los playoffs de 1995, los Bulls fueron eliminados por Orlando. Para Jordan fue una humillación pública. Muchos analistas comenzaron a preguntarse si el mejor jugador de todos los tiempos había perdido algo que nunca podría recuperar. Ese fue el tercer punto de no retorno. En lugar de aceptar la narrativa, Jordan la convirtió en combustible. El verano siguiente entrenó como si estuviera intentando escapar de su propia sombra. Cuando regresó a la temporada 1995-96, lo hizo con una determinación casi violenta. Los Bulls dominaron la liga con una intensidad histórica. Cada victoria parecía una respuesta a todas las dudas acumuladas durante los años anteriores. Y entonces llegó la escena que definió todo. Finales de la NBA de 1996, los Bulls ganan el campeonato. Es el primer título desde la muerte de su padre. Es Día del Padre en Estados Unidos. Jordan camina hacia el vestidor con el balón del partido en las manos. Cuando la puerta se cierra, cae al suelo a no celebrar. No sonrían, llora como un niño que acaba de recordar todo lo que perdió para llegar hasta allí. En ese momento, el mundo entendió algo que las estadísticas nunca podían explicar. Ser Michael Jordan no era solo ganar, era cargar con el dolor, con la presión, con la expectativa de millones de personas que nunca verían al hombre detrás del mito. Y tal vez por eso, su historia sigue siendo tan poderosa. Porque detrás del jugador más dominante que ha pisado una cancha, había alguien que aprendió una lección brutal. La grandeza no elimina el sufrimiento. Solo lo hace más visible. Si quieres escuchar más historias como esta, sobre las sombras, los sacrificios y las batallas ocultas detrás de las Major Res, leyendas del deporte, suscríbete y acompáñanos en el próximo capítulo.